¿Sabías que, según la OMS, debido a prácticas de audición poco seguras, más de 1.000 millones de jóvenes adultos corren el riesgo de sufrir una pérdida de audición evitable y permanente? Después de este video lograrás entender cómo es que puedes escuchar todo lo que pasa en tu entorno, desde una abeja zumbando cerca de ti hasta la fuerte música que resuena en un concierto. Para esto es importante entender que hay una entrada que genera ondas que se traducen por el oído y te permiten escuchar. Supongamos que estás en un concierto de música clásica y hay un solo de violín, donde cada nota del instrumento implica una vibración diferente y son atrapadas por el pabellón auricular. Con esto me refiero realmente al cartílago que tenemos a cada lado de la cabeza. Gracias a su forma particular pasa esta onda de sonido por la nota del conducto auditivo externo donde está el cerumen hasta llegar a la membrana timpánica, la cual vibrará haciendo que el martillo, yunque y estribo del oído medio se muevan en conjunto hasta alcanzar la ventana oval, la cual, al ser flexible, mueve el líquido que se encuentra en el laberinto auditivo y este, dependiendo de la frecuencia del sonido, viajará a algún punto de la cóclea en donde se encontrarán las células ciliares, las cuales reciben el estímulo del líquido y envían una señal eléctrica hacia el nervio auditivo, remitiendo este impulso al cerebro y finalmente, gracias a esto, se logra interpretar como la nota de violín del concierto en el que te encuentras. Ok. Sabemos que es mucha información y términos desconocidos, así que iremos paso a paso. Vamos a tratar de explicar la anatomía y fisiología de esta parte del cuerpo que puede ser un poco compleja de entender y que cumple funciones tales como la audición, equilibrio, comunicación y movimientos de la cabeza. Es muy importante entender que el oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Empecemos con el oído externo. Este se compone en un principio por el pabellón auricular, que, así como lo mencionamos anteriormente, son las orejas que se encuentran a ambos lados de la cabeza. Estas tienen elevaciones y depresiones denominadas como hélix, antehélix, concha, trago, lóbulo y antitrago. Tiene esta forma con el fin de poder capturar los sonidos que nos rodean en el ambiente y los envían hasta el conducto auditivo externo. La oreja, a través de los cartílagos, tiene músculos intrínsecos, los cuales les da la forma a esta estructura. También tiene músculos extrínsecos que se originan desde el cráneo y le brindan la posición y orientación a estos pabellones auriculares. Ambos músculos están inervados por el nervio facial, que es el par nervioso número 7. Por eso, nuestras orejas no se mueven a 180 grados como la de los caballos, ciervos y gatos para determinar la dirección del sonido. Posteriormente, después de capturar esas ondas de sonido, se dirigen hacia el conducto auditivo externo, el cual se encuentra tapizado con piel y vellosidades con glándulas sudoríparas, las cuales producen el cerumen, que es lo mismo que la cera de oídos. Aunque lo creas o no, esta sirve para poder proteger al oído al atrapar el polvo, bacterias, objetos pequeños o microorganismos. El final de este conducto está sellado por una membrana llamada membrana timpánica. Esta membrana timpánica es el límite entre el oído externo con el oído medio, actuando como una barrera entre estas dos zonas. Cuando llega el sonido desde el conducto auditivo externo, esta vibra causando movimientos en los huesos auditivos que se encuentran en el oído medio. El tímpano, que se encuentra ligeramente ladeado, se divide en dos porciones. La porción tensa, la cual se inserta en la porción timpánica del hueso temporal mediante el anillo fibrocartilaginoso que se forma en sus bordes, y la porción flácida, la cual es la que tiene contacto directo con el hueso martillo ubicado en el oído medio. Se podría interpretar esta membrana como una especie de tambor al ser golpeado por ondas sonoras cada vez que vibra. Esto nos lleva a la siguiente parte, el oído medio. Esta es una cavidad importante tanto para la transmisión de las ondas sonoras hacia el oído interno como para el equilibrio de la presión entre el oído medio y el ambiente. Esta parte está ubicada en el hueso temporal del oído, está llena de aire y contiene una cadena de tres huesecillos que son responsables de conectar el tímpano hasta el oído interno. Gracias a esto podemos concluir que la función principal de esta zona del oído es transmitir las vibraciones percibidas desde la membrana timpánica hasta el oído interno. Estas vibraciones se dan gracias al movimiento entre los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo. Estos están conectados mediante articulación sinovial, la cual es un líquido viscoso transparente que se encuentra en las articulaciones. Un dato curioso es que el estribo es el hueso más pequeño de todo el cuerpo humano, y se les dieron estos nombres gracias a sus formas y similitud que tiene con los objetos. ¿Sí lo logran ver? Al moverse en conjunto, el martillo, gracias al contacto que tiene con la membrana timpánica, recibe las vibraciones, provocando movimiento del yunque y finalmente del estribo, el cual su base se encuentra entre un tejido membranoso llamado ventana vestibular. Esta membrana es flexible y permite el movimiento de este hueso. En resumen, el movimiento conjunto de estos huesecillos es generado a partir de las ondas sonoras y se transmite mediante esta ventana oval hacia el oído interno.
Por otro lado, el conducto faringotimpánico es un canal que se origina desde la nasofaringe, que es la parte de atrás de la nariz, hasta el oído medio, todo con el fin de poder equilibrar las presiones, evitando molestias al momento en que el tímpano se pueda protruir o retraer, causando distorsión en los sonidos. Probablemente pudiste haber sentido que las presiones no estaban equilibradas cuando estás en un viaje de carro subiendo una montaña y sientes que tus oídos se tapan. Finalmente, el oído interno, también llamado laberinto, se divide en laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo está compuesto por una serie de conductos rodeados internamente por la perilinfa. En cambio, el laberinto membranoso duplica aproximadamente la forma de los conductos óseos y se encuentra lleno de un líquido rico en potasio, conocido como la endolinfa. Es importante conocer que no hay ningún tipo de comunicación entre estos dos espacios que contienen la endolinfa y la perilinfa. Bueno, para comprender este gran laberinto debemos conocer las estructuras que lo conforman. Para esto iniciaremos con la cóclea. Esta porción es un tubo enrollado en forma de espiral como el caparazón de un caracol, el cual realiza 2 vueltas, dando su origen a 3 niveles o 3 rampas. Rampa vestibular en la parte superior, rampa media, rampa timpánica en la parte inferior o base. La rampa media continúa con el laberinto membranoso y no se comunica con las otras 2 rampas, ya que está rodeada por una membrana llamada membrana Reisner, conteniendo el órgano de Corti y endolinfa. La rampa timpánica termina en la ventana redonda, el cual es otro orificio que se encuentra en la pared interna del oído medio. Esta se encuentra cerrada por una membrana flexible conocida como la membrana timpánica. Está un poco largo, ¿no? Vamos a recapitular. Cuando el estribo se mueve en la ventana oval, es ayudado por la membrana de la ventana redonda para impulsar la perilinfa, la cual sube hasta llegar al vértice de la cóclea. Ahora imaginemos la cóclea como un tubo doble en forma de espiral. La perilinfa sube por la escala vestibular y desciende por la escala timpánica hasta la ventana redonda. En medio de las dos escalas encontramos una tercera estructura conocida como el conducto coclear, en el cual se encuentra la rampa media, la membrana de Reiser en la parte superior y la membrana basilar en la parte inferior. Esta estructura se encuentra llena de endolinfa y un órgano conocido como el órgano de Corti, el cual está situado en la membrana basal. Las membranas, al ser flexibles, captan las vibraciones que suben por la escala vestibular, provocando el movimiento de la endolinfa y el movimiento de las células ciliares en el órgano de Corti. Profundicemos un poco en esto de las respuestas eléctricas y cómo hay una transformación de la energía mecánica en actividad nerviosa. Para esto debemos iniciar con las células ciliares, ya que estas se dividen en 2 grupos importantes, las células ciliares internas y las externas, las cuales van ubicadas en filas a lo largo del órgano de Corti. Por cada fila de célula ciliar interna hay 2 filas de células ciliares externas. Ambos grupos comparten una estructura en común, la cual es un epitelio constituido por células de soporte. En el extremo basal se encuentra en contacto íntimo con las neuronas aferentes, que no son nada más que las neuronas encargadas de transmitir los impulsos nerviosos al sistema nervioso central. El 95% de las células ciliares internas hacen sinapsis con las neuronas y el otro 5% de la sinapsis es realizada por las células ciliares externas. Adicionalmente, los cilios de las células ciliares externas se encuentran muy cerca de una estructura conocida como la membrana tectoria. Cuando la membrana basilar vibra, los cilios se flexionan contra esta membrana tectoria, provocando su activación, abriendo de esta forma sus canales de potasio. Recordando que todo está rodeado por endolinfa, la cual es rica en potasio. Dentro de las células ciliares externas se encuentran unas estructuras proteicas en sus laterales conocidas como la proteína prestina. Cuando entra el potasio a la célula, este la despolariza, provocando la activación de la prestina, la cual es responsable del mecanismo de contracción de estas células, provocando su elevación para que de esta forma los cilios de las células ciliares internas puedan entrar en contacto con la membrana. Debemos tener en cuenta que estas células también tienen canales de potasio que se abren, causando la despolarización de la célula. Esto, en caso contrario a las células externas, lleva a la apertura de canales de calcio, los cuales son regulados por voltaje en la zona basal de la célula, provocando la entrada de calcio, y este va a conducir a la liberación de neurotransmisores que viajan por el nervio auditivo, estimulando a las neuronas aferentes para que el cerebro pueda interpretar finalmente el sonido. Las células ciliares externas también realizan este proceso, pero en menor cantidad. Finalmente, el ser humano es capaz de diferenciar sonido entre los 20 y los 20.000 Hz. Para comprender cómo se procesan las diferentes frecuencias que conocemos, se debe saber que la membrana basilar no vibra al mismo tiempo debido a que áreas específicas de esta membrana se mueven en respuesta a determinadas frecuencias.
Con esto me refiero a que entre más aguda sea la frecuencia, más cerca del vértice vibra la membrana de Reiser y basilar. Y entre más grave sea, más cerca estará de la base. Todo esto es conocido como la organización tonotópica, ya que la cóclea en su base es más estrecha y rígida y en su vértice más ancha y flexible, dando lugar a diferentes vibraciones que dependen de las frecuencias. Y eso es todo por hoy, esperamos que hayan podido entender todo lo que es con respecto al oído.